Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Annette Herfskens. Annette Herfskens nació el 29 de abril de 1961 en la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, en el seno de una familia holandesa. Su hermana mayor, Evelyn Herfskens, había nacido 9 años antes en La Haya, en los Países Bajos. Ambas fueron a la escuela pública en Venezuela, pero poco tiempo después la familia se radicó en La Haya nuevamente, y Annette pudo compartir y crecer con sus primos en un entorno familiar estable y muy cariñoso. Aunque en ninguna reseña acerca de la vida de Annette o de Evelyn se han revelado los nombres de sus padres, sí se pudo conocer que permanecieron casados por 60 años. Con las fuertes raíces que le dio su hogar, Annette tuvo un buen comienzo en la vida. Confiaba en su familia y también aprendió a confiar en su instinto desde muy joven. Annette estudió Derecho y Economía en la Universidad de Leiden, la universidad más antigua de los Países Bajos. Allí conoció al amor de su vida, Willem van der Pas, 5 años mayor que ella y compañero de estudios. La pareja se comprometió cuando cursaba el 4º año de la universidad. En algún momento estuvieron a punto de casarse, pero Annette fue enviada a Santiago de Chile para hacer unas pasantías, y de allí en adelante comenzó una carrera meteórica en el área bancaria. Pasó a ser aprendiz gerencial para ING Bank y su buen desempeño contribuyó a erradicar barreras profesionales al convertirse en la primera mujer ejecutiva enviada al extranjero por un banco holandés. Fue destinada primero a Nueva York, luego a Londres y en 1989 aceptó una oferta del Banco Santander para ayudar a montar el Departamento de Mercados Emergentes en Madrid. Annette y Willem, convertidos ambos en exitosos ejecutivos de bancos, vivieron un tiempo juntos en Ámsterdam. Más tarde, debido al trabajo de los dos, pudieron vivir juntos a veces y les tocó estar separados en otros momentos, mientras desempeñaban cargos gerenciales en varias capitales financieras de Sudamérica y Europa. Annette, que ya era una banquera de alto nivel, estaba viviendo en Madrid y no podía esperar a que llegara el día en el que se casaría con Willem. Y con suerte, podrían vivir juntos en Nueva York y formar una familia. Pero por razones de trabajo, Willem se había trasladado en agosto de 1992 a Vietnam. La pareja tenía 3 meses sin verse, y era el mayor tiempo que habían estado separados tras 13 años de relación. Decidida a acortar esa distancia, Annette se tomó un tiempo libre en noviembre para visitar a su novio. Así que Annette voló a la ciudad de Ho Chi Minh, donde Willem la recibió, y como de costumbre la llevó a hacer una visita relámpago por la ciudad, antes de disfrutar de una cena íntima en uno de sus restaurantes favoritos. La pareja estaba muy feliz de reencontrarse, y a la mañana siguiente, Willem le dijo a Annette que le tenía una sorpresa preparada. Había reservado un vuelo con destino a Nha Trang, una pintoresca ciudad costera del sur de Vietnam, situada en el mar de China Meridional. Era un viaje romántico de 5 días que representaba su oportunidad de compensar la falta de tiempo en pareja y lo mucho que se extrañaban. El avión, perteneciente a Vietnam Airlines, era un Yakovlev de fabricación rusa, de 16 años de antigüedad. A Annette le parecía tan viejo y pequeño que la hacía dudar, pero Willem, siempre entusiasta, la convenció de subir a bordo. El 14 de noviembre de 1992, a las 6:25 de la mañana, la pareja se embarcó en el vuelo 474 que salió de la ciudad de Ho Chi Minh con otros 23 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Habían transcurrido 49 de los 55 minutos que duraba el vuelo, y había mal tiempo. El avión se acercaba al aeropuerto de Nha Trang cuando se sacudió con violencia. Luego, casi inmediatamente, la nave dio otra sacudida más fuerte y la gente a bordo empezó a gritar. Annette sujetó la mano de Willem y tras un fuerte golpe, perdió el conocimiento. Durante la aproximación, la aeronave descendió por debajo de una altitud segura y golpeó árboles a lo largo de una cresta. Un ala se desprendió y el resto de la nave se estrelló contra la cima de una montaña encerrada en la selva vietnamita, quedando totalmente destruida.
Cuando Annette despertó, seguía dentro del avión, maltrecha y con numerosas heridas, y se enfrentó a un dolor mucho mayor al ver a su prometido, que yacía muerto a su lado con una leve sonrisa en los labios. Annette entró en un estado de shock y apenas podía moverse. Tenía heridas profundas en todo el cuerpo. De una pierna podía ver 10 centímetros de hueso, y cuando intentó moverse, sintió un intenso dolor en las caderas. Pero podía ver la selva por un boquete donde antes estaba la cabina de mando, así que tomó fuerzas y se las arregló para salir del avión. Había cadáveres por todas partes y personas que gemían. Un vietnamita muy amable le aseguró en su agonía que pronto llegaría la ayuda porque él era un hombre muy importante. Pero durante las horas siguientes su respiración se fue debilitando y Annette vio cómo finalmente este hombre murió. Lo que siguió fue una increíble historia de supervivencia, misterio y espíritu superior que cambió la vida de Annette, según señaló ella misma tiempo después. Tenía las manos cubiertas de sanguijuelas, los pies horrendamente hinchados y los dedos gordos ennegrecidos. Annette no tenía nada para beber, pero cuando llovía lograba exprimir un poco de agua de su camiseta mojada y llevársela a la boca. El cuerpo sin vida del hombre que estaba junto a ella empezó a descomponerse, así que se arrastró con los codos hasta otro lugar. Sentía un tremendo dolor a raíz del colapso de un pulmón. Tenía la mandíbula quebrada y múltiples fracturas y heridas en la cadera y las piernas. Annette utilizó técnicas de respiración de yoga, que afortunadamente conocía, para hacer frente a su pulmón colapsado. Los días pasaban y ella permanecía en el mismo lugar cerca del fuselaje. Sus riñones empezaron a fallar y la gangrena se hizo presente. Al 6º día creyó que se moría. Nunca dejó de pensar en Willem, que aún estaba dentro del avión, pero comprendió que esto la debilitaba aún más, así que empezó a meditar sobre la belleza de la selva. Se esforzó por no pensar más en él y se dio un plazo para permanecer en ese lugar antes de buscar comida. El tiempo pasaba y ella seguía con los ojos fijos en la selva, pues se hacía muy difícil la sobrevivencia durante las horas más oscuras. A veces se desmayaba y otras veces se despertaba en un mundo de delirio, pero mientras más observaba la naturaleza, más bonita la veía. Annette estaba en un estado alterado de la mente y de la conciencia. Finalmente, en el atardecer del 8º día, un grupo de rescatistas llegó hasta el área del accidente. Todos se sorprendieron al encontrar a Annette como única sobreviviente. Inmediatamente la atendieron y la bajaron de la montaña en una manta atada a un palo, a modo de hamaca. El viaje fue tan largo que tuvieron que pasar la noche en la selva. Era el segundo intento de rescate, pues un helicóptero que había sido enviado al lugar también se estrelló y los 8 ocupantes murieron. Al día siguiente, Annette llegó a un pueblo desde donde la llevaron en un auto a un hospital de la ciudad de Ho Chi Minh. Un día después, fue trasladada en avión a un hospital de Singapur. Annette estaba rodeada de familiares y amigos que habían volado desde Holanda y otras partes del planeta. Todos pensaban que había fallecido, y su increíble historia de supervivencia fue noticia en todo el mundo. Al cabo de 2 semanas, Annette regresó a Holanda, donde la llevaron en camilla al funeral de Willem. Psicológicamente fue muy duro. Tras 13 años de relación, sintió como si hubiera enviudado. Los médicos en Holanda trataron la herida de la pierna de Annette con injertos de piel y estuvieron atentos a los clavos que le habían puesto en la mandíbula fracturada. Para la víspera de Año Nuevo, Annette volvió a caminar por primera vez en casa de sus padres. Dar esos primeros pasos fue muy doloroso, pero le permitió también sentir el alivio de recuperar capacidades y ganó la fuerza suficiente para mantenerse. A Annette le encantaba su trabajo y quería, al menos, intentar rehacer su vida profesional. Así que 2 meses y medio después del accidente, regresó a su trabajo como operadora internacional de bonos en Madrid. Pero al verse sola en su departamento, le invadieron amargos pensamientos. Estaba enojada con la muerte, con la vida y con todos sus sueños incumplidos. Un año después, fue ascendida a directora general y se casó en secreto con un compañero de trabajo, Jamie Lupa, que había volado a Vietnam al enterarse del accidente. En esa época las relaciones en la oficina estaban mal vistas, así que Annette se instaló en Nueva York en 1996, donde tuvo 2 hijos, George G. y Max, con 2 años de diferencia.
Jamie se mudó a Nueva York para poder compartir con ellos. Pero los momentos duros continuaron, y en 2001, a la edad de 2 años, Max fue diagnosticado con autismo. Annette, al igual que había hecho en la selva, aceptó las circunstancias y se centró en el aquí y el ahora, y no en lo que debería ser. Su estrategia dio resultado, pues a Max le ha ido bien, y Annette también empezó a trabajar con padres de niños autistas. En el año 2006, Annette volvió a Vietnam. Fue al pueblo al cual la llevaron tras el rescate y se reunió con algunos de los hombres que la bajaron de la montaña. Al día siguiente de su llegada emprendió una caminata en grupo hasta llegar al sitio del accidente, y allí, tras una pequeña ceremonia, se despidió de Willem. En un principio, Annette quería recuperar su vida privada tras la exposición que recibió inmediatamente después del accidente. Pero en 2010 se sintió obligada a hablar, porque ocurrió un nuevo accidente aéreo que también dejó un único superviviente, y empezó a dar entrevistas relatando lo que había vivido. Tiempo después, la relación con Jamie empezó a dar señales de agotamiento, hasta que finalmente se divorciaron en 2014. En ese mismo año, Annette publicó un libro en el cual relató su experiencia, Turbulence, A True Story of Survival, que en español se lee Turbulencia, una historia real de sobrevivencia. Recibió muchos elogios de la crítica. En agosto del mismo año viajó a Tailandia, junto con su hijo mayor, para presentar su traducción del libro. En el 2016, Annette sacó la segunda parte del libro, donde relató su regreso a Vietnam para escalar la montaña donde se enfrentó a la muerte, y ofreció detalles de la forma en la que la selva le mostró, a través de la espiritualidad, cómo trascender y cómo abrir los ojos y el corazón a la compasión y al amor incondicional. Annette vive actualmente en la ciudad de Nueva York y se considera una mujer feliz. En sus más recientes entrevistas señaló que su vida se divide en 2 etapas, antes y después del accidente, porque ella no dejó de creer en la integración a la vida. Ha dicho que el accidente es parte de ella y también es parte de una experiencia muy positiva que le dio fortaleza para afrontar las adversidades. Nunca se determinó la causa del siniestro aéreo. Sin embargo, como en la selva, Annette aceptó las circunstancias. Se quedó con lo que era real y no con lo que podía haber sido. Esta única sobreviviente tomó todas las medidas necesarias por 8 días en la selva vietnamita y logró mantenerse con vida únicamente con agua de lluvia. La vida a veces puede parecer ficción, pero no deja de ser una historia real. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.